Vamos a continuar con nuestra serie de Apocalipsis, la cual hemos titulado Una nueva creación. Hoy vamos a ver la sexta iglesia, la iglesia de Filadelfia. Está en el capítulo 3, versículos 7 hasta el 13. Así que vamos allí, a la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 hasta el 13, nueva versión internacional. Dice la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Conozco tus obras. Mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Ya sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. Voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos, pero que en realidad mienten, vayan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la hora de tentación que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Vengo pronto, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona. Al que salga vencedor lo haré columna del templo de mi Dios y ya no saldrá jamás de allí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios, y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta es la palabra de Dios y le he puesto como título a esta enseñanza: algo para recordar, Filadelfia. Algo para recordar. ¿Por qué le he puesto algo para recordar? Muchas veces hay verdades de la Biblia que necesitamos recordar una y otra vez. Y no porque se borren de nuestra mente, sino porque son verdades que necesitan llegar hasta nuestros corazones. Estoy convencido de que todos sabemos que Dios es real, existe. Bueno, si creemos en Dios, por supuesto que eso es verdad. Y sabemos que Él está con nosotros en todo momento. Pero también es real que, por ejemplo, en los momentos difíciles necesitamos recordar que Él está con nosotros, aunque lo sepamos. Así que creo que la palabra de Dios enfatiza esa verdad a la iglesia de Filadelfia. De hecho, quiero decir algo. Creo que Filadelfia es la iglesia perfecta. Vamos a ver a través de la palabra de Dios que es una iglesia a la que Jesucristo no le recrimina nada. Al contrario, una iglesia a la que Jesucristo alaba, una iglesia a la que Jesucristo le reconoce todas las cosas que hace, y de hecho una iglesia a la que Jesucristo le da su fortaleza. Una iglesia a la que no hay que decirle que está haciendo nada malo. Pero vamos a ver precisamente de qué se trata todo esto. Pero creo que de las 7 iglesias solamente Esmirna, que ya vimos, y Filadelfia son las únicas iglesias a las que no se les dice nada malo. Pero también vimos que Esmirna era una iglesia que estaba bajo persecución, bajo ataque. ¿Y quién quisiera estar en esas circunstancias? Estoy convencido que nadie. Pero también era una iglesia sana y una iglesia a la que no se le recrimina nada. Pero Filadelfia, insisto, creo que es la iglesia perfecta. No porque las personas fueran perfectas, obviamente, sino porque como iglesia tenían todo lo que una iglesia sana debe tener. Así que vamos a ir a la palabra de Dios, pero es interesante. Porque aunque esa iglesia era, digamos, la iglesia perfecta, realmente quizá no se sentía así. Y quizá a veces eso es lo que necesitamos recordar. ¿De dónde es que viene realmente la fortaleza de nuestras vidas? ¿De dónde es que viene realmente la perfección de nosotros como iglesia? Y creo que es bueno que lo recordemos a través de la palabra de Dios, que lo veamos a través de la palabra de Dios. Y ruego a Dios que esta verdad hoy se quede en nuestros corazones. Como siempre vamos a ver entonces 4 verdades allí a través de estos versículos, de estos 7 versículos. Y vamos entonces a ver 4 verdades que debemos recordar como iglesia, verdades que Cristo le recordó a la iglesia de Filadelfia y que hoy nos recuerda a nosotros como iglesia. Entonces vamos a ir al primer punto, y lo primero que Jesucristo le recuerda a esta iglesia y que hoy nos recuerda a nosotros como iglesia que cree en Cristo Jesús es la autoridad de Cristo. La autoridad de Cristo. La iglesia necesita recordar que Cristo es la máxima autoridad en el cielo y en la tierra, en toda la creación, en todo el universo, a pesar de que veamos maldad en este mundo, a pesar de que veamos que las cosas muchas veces no funcionan como quisiéramos. De hecho, quizá a veces nos preguntamos, y muchas personas preguntan, digamos, en un sentido con razón, ¿por qué hay tanta maldad en este mundo si Dios existe? Pero también deberíamos preguntarnos,
porque también hay cosas buenas, y es por la bondad de Dios. Dios es real, Dios existe, Jesucristo es soberano, Él tiene la autoridad por sobre todas las cosas, Él es Dios, y Dios es muy bueno con su iglesia, y es más, Dios es muy bueno aún con los que no creen en Él. ¿Cuántas personas hoy que lo rechazan, que lo niegan? Es más, ¿cuántas personas hoy que dicen que no existe Dios? Están vivos, están respirando, tienen cosas buenas, tienen una familia. Por supuesto, no tienen el bien supremo, que es a Dios mismo. Pero Dios es muy bueno con este mundo, a pesar de la maldad, el dolor y la cruda realidad en que muchas veces vivimos en este mundo. También hay cosas muy buenas, pero todo esto es posible solamente porque Cristo es la máxima autoridad por sobre todo. Vamos a ver esto en el primer versículo, en el versículo 7. Y es un versículo muy importante y ojalá siempre recordemos esta verdad. Nuevamente, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Insistimos en esto. Inicialmente la carta es para el líder de la iglesia. Inicialmente la carta es para el pastor, quien en este momento se usa la palabra ángel, que en el idioma original también puede significar el mensajero de la iglesia de Filadelfia, el que predicaba el mensaje de la palabra de Dios. Y aquí dice, esto dice el santo y verdadero. Jesucristo aquí se describe como el santo. Si hay uno santo, puro y perfecto es Jesucristo. Nadie como Él. Pero también, ¿qué significa eso? Que Él es apartado, que Él no se contamina con ninguna maldad. Pero también allí dice que Él es el verdadero. ¿Y por qué es importante esa descripción? Porque iglesia, amados hermanos, Jesucristo siempre nos dice la verdad. Y tristemente a veces, aún como iglesia, estamos condicionados por lo que nos enseña el mundo. ¿Quién es importante en este mundo? ¿Quién es alguien en este mundo? ¿Quién es alguien que realmente, digámoslo así, impacta este mundo? Es más, hasta en el campo de la iglesia. Para nosotros, ¿quiénes son los importantes dentro de la iglesia? Tristemente a veces pensamos que los importantes son los que tienen un cargo, los que predican, pero Jesucristo nos dice la verdad. Él es verdadero. En Él podemos creer, en Él podemos confiar. Y Él dice que Él es el que tiene la llave de David. Dice que el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Ahora, ese versículo es muy usado. En nuestra época ese versículo es usado de manera impresionante. En muchos lugares a ti te enseñan eso. Vamos a orar para que Dios abra puertas. Vamos a hacer guerra espiritual para que Dios abra puertas. Eso no lo dice en ninguna parte de la Biblia. De hecho, la Biblia dice que Jesucristo es el que abre. Cuando Él quiere abrir una puerta, Él la abre. Y no la abre porque nosotros oremos o hagamos guerra espiritual o le exijamos. Oramos a Él porque sabemos que dependemos de Él. Pero si Él quiere abrir una puerta, la abre. Pero también dice que si Él cierra, nadie puede abrir. Así que Él es el soberano. Nosotros no somos los que lo mandamos a Él. Le pedimos a Él, le rogamos a Él, oramos a Él. En nuestras necesidades y en nuestras peticiones sabemos que Él es el único que nos puede ayudar. Pero no le decimos, abre la puerta, sino que le decimos, Señor, tú eres el que puedes y si tú quieres. Pero esto es lo que dice Cristo Jesús. En otras palabras, Él es el que tiene la autoridad. De hecho, este versículo o esta segunda parte del versículo, donde la parte que dice el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir, es una cita directa del Antiguo Testamento. Usted lo puede leer en su casa en Isaías 22:22. Ahora, usted en Isaías 22:22 se puede leer todo el capítulo y les quiero contar un poco del contexto de la historia. En el contexto, el rey era Ezequías, un rey muy importante en Israel, y él tenía un oficial y mayordomo del palacio, se llamaba Sebna, y él tenía las llaves. Obviamente, lo que significaba era que este hombre, a quien le abría la puerta del palacio, podría entrar, al que se la cerraba no podía entrar. Significaba que era un hombre con autoridad dentro de la casa del rey de Israel. Pero ¿saben qué sucede? El profeta Isaías, Dios manda al profeta Isaías a hablar algo contra Sebna. Y le dice, te voy a quitar la autoridad. ¿Saben por qué? Porque ese hombre estaba usando esa autoridad para sí mismo. Ese hombre estaba usando esa autoridad para engrandecerse. Ese hombre estaba usando esa autoridad que le habían dado para enriquecerse a sí mismo, para abusar y oprimir al pueblo. Y Dios le manda a decir con el profeta Isaías, te voy a quitar las llaves. Lo que significa es, te voy a despojar de tu autoridad y se la voy a dar a otro, a Eliaquim. Él va a tratar a mi pueblo con bondad. Él va a ser como un padre para mi pueblo. Él va a ser bueno. En su contexto, eso fue lo que sucedió. Hoy Jesucristo dice, ahora yo soy el santo, el verdadero, y ahora yo soy el que tengo las llaves. Podemos decir entonces del palacio de Dios. Él es el que tiene todo el poder, Él es el que tiene toda la autoridad. Pero ¿por qué es importante esto, mis hermanos?
Porque aquí es donde yo preguntaría, bueno, si Jesucristo es el Todopoderoso, si Jesucristo es el que tiene las llaves, el que abre, si Él quiere abrir puertas, las abre, y si las cierra, las cierra, ¿cómo veríamos tú y yo a una iglesia ante quien Jesucristo está a su favor? Digo, si Jesucristo tiene ese poder y Jesucristo está a favor de una iglesia, ¿qué pensaríamos nosotros de esa iglesia? ¿Cómo sería esa iglesia? Mis hermanos, recordemos, la autoridad de Cristo Jesús es para hacer bien, pero también es para castigar la maldad. Por ejemplo, veamos lo que dice en Mateo capítulo 5, versículo 45. Estas son palabras de Jesucristo mismo hablando acerca de Dios. Dice, Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Imaginemos esto, no sé si ustedes lo han vivido. Mis hermanos, ¿será que el día que nosotros le fallamos a Dios, Dios nos dice entonces te voy a quitar el aire por unos 20 minutos? ¿Será que si nosotros hoy le falláramos a Dios, entonces Dios dice, bueno, entonces te voy a quitar la luz del sol? Mis hermanos, Dios es tan bueno, Dios es tan lleno de gracia y de misericordia y Él tiene tanta bondad aún con los malos e injustos. En Efesios capítulo 1, versículo 21 dice, hablando acerca de Jesucristo, dice que Él está muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Es importante que reconozcamos, Cristo es el que gobierna por sobre todas las cosas. No importa los gobernantes humanos que haya, no importa el diablo y los demonios y lo que sea, no estamos negando esa verdad. Hay diablos, sí, hay demonios, sí, hay injusticia en este mundo, sí, pero de parte nuestra está Cristo Jesús, quien es bueno, es muy bueno. De hecho, en Colosenses capítulo 1, versículo 16 dice, porque por medio de Él, está hablando de Jesucristo, fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados, autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Este versículo es increíble. Hay muchas personas que hablan de los poderes invisibles. He escuchado personas decir esto. Digo, he escuchado porque la Biblia no lo dice. Y es más, yo no sé si sea verdad. He escuchado personas decir, es que si nosotros pudiéramos ver los espíritus, nos daríamos cuenta que el aire está lleno de espíritus y hay una nube negra de espíritus. No sé, yo lo he escuchado, pero eso no lo dice la Biblia. Yo no sé cuántos espíritus hay. Es más, yo no sé si realmente habrá una nube negra de espíritus. Mis hermanos, no sé si eso sea verdad, pero eso a mí no me interesa. A mí lo que me importa es que Jesucristo está por encima de todo. Y Él está con su iglesia. Y realmente Él es el que tiene el poder y la autoridad. Mis hermanos, la verdadera iglesia no debe temer, sino que debe confiar en Jesucristo, quien tiene todo el poder y toda la autoridad. Aún sobre, dice allí, los poderes, los tronos. De hecho dice sean visibles o invisibles. Obviamente ese versículo nos dice que hay tronos invisibles. ¿Dónde están? No lo sé. Ya vimos que hay una iglesia que se le decía que allí estaba el trono de Satanás, pero allí estaba también Jesucristo, por sobre todas las cosas. De hecho, en Hebreos capítulo 1, versículo 3, dice, el Hijo, está hablando de Jesucristo, es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Insisto, independientemente de aún las cosas malas que sucedan en este mundo, Jesucristo está gobernando. Él está por encima de todo y la iglesia le pertenece. En 1 de Pedro capítulo 3 versículo 22 dice, hablando acerca nuevamente de Jesucristo, dice, quien subió al cielo y tomó su lugar a la derecha de Dios. Ese término lo que significa es todo el poder y la majestad. Dice, a quien están sometidos los ángeles, las autoridades y los poderes. Cuando veo eso, siempre en la Biblia nos está recordando que hay uno que tiene todo el poder, Jesucristo, y a Él podemos nosotros acudir con confianza. Nosotros no necesitamos realmente intermediarios, nosotros no necesitamos que los ángeles intermedien por nosotros. ¿Por qué? Porque Él está por encima de los ángeles. De hecho, los ángeles están sometidos a Él. Y a mí me parece súper interesante esto porque la palabra de Dios dice entonces que Jesucristo está a favor de la iglesia. De hecho, en Apocalipsis, vamos a ir al final de Apocalipsis, allí en el capítulo 19, versículo 16, dice, hablando de Jesús, dice, en su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, lo primero que Jesucristo le recuerda a la iglesia en Filadelfia, y lo que hoy Jesucristo nos recuerda por medio de su palabra, y ojalá jamás lo olvidemos, es que Él está por encima de todo. Él gobierna todo. Él es soberano. Pero aquí vuelvo y hago la pregunta que hacía ahora un momento. ¿Cómo entonces nos imaginaríamos nosotros una iglesia ante la cual Jesucristo, con todo su poder y majestad, está a favor de ella?
Bueno, veamos en segundo lugar que esto nos habla de la obra de Cristo. Porque una iglesia en la que Cristo está, una iglesia en la que Cristo está obrando a favor de ella, como lo estaba haciendo en la iglesia de Filadelfia, y ruego a Dios que nosotros seamos esa clase de iglesia, es una iglesia donde la obra, de principio a fin, todo, es obra de Jesucristo. Es obra de Jesucristo. De hecho, aquí quisiera decir, ¿quién define lo que está bien y está mal? Debe ser Jesucristo, la palabra de Dios. ¿Quién define la virtud, la fortaleza, la grandeza de una iglesia? O de ti como cristiano, o de mí como cristiano. ¿Quién define lo que es importante? ¿Quién define qué es la verdadera grandeza? Es Jesucristo quien la define. ¿Quién define lo que es la verdadera vida cristiana? Es Jesucristo. De hecho, ¿quién define quiénes son amados e importantes para Dios? Cristo Jesús. ¿Y saben qué es lo más hermoso? Esta iglesia tenía todo eso de parte de Cristo y lo vamos a ver en los versículos 8 al 9. Y allí viene, dice Jesucristo a la iglesia de Filadelfia: conozco tus obras, es decir, sé lo que haces. De hecho dice, mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. ¿Qué le está diciendo Cristo Jesús? Todo lo que tú haces es porque yo te he abierto una puerta. Es decir, obviamente aquí hay algunos que se preguntan, bueno, ¿qué era lo que esta iglesia hacía y qué significa que Jesucristo había dejado abierta una puerta delante de ellos? Algunos creen que es que esta iglesia entonces era una iglesia muy evangelista, que muchas personas eran salvas por la predicación de la palabra. Puede ser verdad, no estoy diciendo que no sea verdad, puede ser. Otros ven también que Jesucristo está allí porque Él es la puerta, la palabra de Dios dice que Él es la puerta. Jesucristo está guiando esta iglesia, está liderando esta iglesia, y yo creo que todas esas cosas son verdad. Pero de hecho, ¿cuál es el énfasis allí? Jesucristo le está diciendo, iglesia, lo que tú haces es porque yo estoy contigo. Lo que tú haces es porque yo abro la puerta. Porque recuerda que si yo cerrara esa puerta, no importa lo que tú hagas, nada podrías hacer, o de nada serviría. Pero iglesia, lo que tú haces, sea poco o sea mucho, mis hermanos, de hecho aquí podría decir, si esa puerta es Cristo Jesús mismo, que creo que es Cristo Jesús mismo, esta es la pregunta: ¿estás en Cristo Jesús? ¿Crees en Cristo Jesús? ¿Confías en Cristo Jesús? ¿Él es tu Señor, tu Salvador, tu Dios? ¿Lo amas? ¿Saben qué dice Jesucristo? Es porque yo te he abierto la puerta. Es porque yo estoy contigo, es porque yo soy quien lo hago, no eres tú. Yo sé que tú obras, pero lo que tú puedes hacer es porque yo estoy contigo. De hecho, aquí viene esa parte impresionante, de verdad me parece sumamente importante esto. Ya sé que tus fuerzas son pocas. Ya sé que tus fuerzas son pocas. ¿Cómo se sentía este líder? ¿Cómo se sentía esta iglesia? ¿Fuerte? No. Ellos eran débiles. Ellos sabían que si algo hacían, lo hacían era dependiendo ¿de quién? De Dios. Mis hermanos, esta es una verdadera iglesia. Filadelfia es una verdadera iglesia. Esto es lo que estaba diciendo al principio. Esta es la iglesia perfecta. No es la donde las personas son perfectas, sino es la iglesia donde todo lo que se hace como iglesia y donde lo que cada uno de nosotros, tú y yo hacemos, lo hacemos no creyendo que nosotros somos buenos, fuertes, grandes, sino sabiendo que dependemos del único bueno, fuerte y grande, santo, puro y perfecto, verdadero Jesucristo. Mis hermanos, la vida cristiana no es una vida donde tú te sientes fuerte. Aquí quiero decir, tristemente en muchos lugares hablan de esto. Tú eres un campeón, tú eres alguien que puede derribar gigantes, tú eres capaz, vamos. Mis hermanos, esta iglesia, ¿qué le dice Jesucristo mismo? Yo sé que tú no tienes mucha fuerza. Yo sé que tú no eres de esos que se sienten unos campeones y de esos que mejor dicho, que van a derribar muros y que van a conquistar, porque a veces ese es el lenguaje mucho que se usa en la terminología cristiana, porque es que estamos con el campeón, así que somos campeones, estamos con el rey, entonces somos reyes. Alguna vez lo he escuchado, somos cabeza y no cola, así que tenemos que estar arriba. Y mis hermanos, solamente hay uno que nos puede sostener. Más bien la palabra de Dios dice que el que se engrandece va a ser humillado. Pero el que se humilla, el que reconoce que no es nada, que no es nadie, sino que solo es por la gracia y la misericordia de Dios, es una persona que al fin y al cabo le está dando gloria a Dios. Porque ¿de quién está dependiendo? De Cristo Jesús. Jesucristo le dice, yo sé que tus fuerzas son pocas, yo sé que tú no eres muy fuerte, por eso lo que tú haces es porque yo he abierto una puerta, por eso lo que tú haces es porque yo te doy la fortaleza. Pero aquí viene, pero has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. Mis hermanos, ¿qué es lo que realmente resume la vida cristiana? Mis hermanos, la vida cristiana es en resumen esto: saber que Jesucristo es nuestro Salvador, que Él entregó su vida en la cruz por nosotros y vivir en obediencia a Él por gracia.
por lo que Él hizo por nosotros. Esa es la vida cristiana. Mis hermanos, de nada nos sirve reunirnos aquí, cuantos días sea que nos reunamos a estudiar la palabra, a aprender más de la palabra. Mis hermanos, solamente para llenar nuestra cabeza de conocimiento. De verdad lo que debemos desear, y espero que Dios nos lleve a esta verdad, de ser una iglesia, que quizá no nos sentamos tan fuertes, tan grandes, tan poderosos, pero que Cristo esté con nosotros, que nuestra fortaleza venga de Cristo. Pero aquí es donde viene, me encanta eso. Era porque Jesucristo le daba la fortaleza, porque ellos no eran fuertes. Era porque Jesucristo les abría puertas, que ahora ellos podían, ¿qué? Obedecer la palabra de Dios. ¿Qué significa entonces una puerta abierta? Señor, abre puertas de empleo. Señor, estoy soltero, ábreme puertas de matrimonio, no lo sé. Quizá tantas cosas que la gente pide hablando de puertas abiertas. Pero ¿qué es lo que significa entonces una puerta abierta? Por Jesucristo. Es una iglesia que aunque no es fuerte en sí misma, sino que su fortaleza viene de Dios. ¿Para qué usan ese poder que Dios les da? Para vivir en obediencia, para obedecer la palabra. Mis hermanos, la verdadera obediencia en la vida cristiana no viene de nosotros. Nosotros no somos capaces de obedecer a Dios. La vida cristiana es una vida de dependencia. Por eso de hecho oramos: no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal, porque Él es el único que nos puede guardar todos los días. Señor, moldéame, perfeccióname. Señor, soy un pecador, si tú no me sostienes. De hecho, la Biblia dice que hasta aquí estamos en este momento. ¿Es por qué? Porque hasta aquí nos ha sostenido Dios. Él es el que fortalece al cansado, Él es el que levanta al caído. Mis hermanos, y sigue diciendo: pero has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. Así que esta era una iglesia perfecta. ¿En qué sentido? ¿En quién confiaban? En Jesucristo. ¿De dónde venía la fuerza de esta iglesia? De Jesucristo. Esta iglesia se caracterizaba ¿por qué? Por la obediencia a la palabra de Dios. Por la obediencia a la palabra de Dios. Por eso sigue diciendo el versículo 9. Y allí viene algo impresionante. Voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás. Cuando veo eso, siempre me parece impresionante, impactante. Cuando veo esas palabras a veces como que quisiera no decirlas, no porque no quiero ser fiel a la palabra, sino porque a veces eso puede ofender. Porque, mis hermanos, todo lo que no es verdad de la palabra de Dios, todo lo que no está centrado en Cristo Jesús, toda la palabra que no es usada para glorificar a Cristo y llevarnos a la obediencia como iglesia, es religión falsa. ¿Y saben siempre cómo Jesucristo llama a la religión falsa? Sinagoga de Satanás. Lo he dicho muchas veces, creemos que los satánicos son los que escuchan heavy metal, rock pesado, y hacen los cuernos con los dedos, y sí, cierto que a veces son los que pensamos que son los satánicos, que son los que sacuden la cabeza y se visten de negro y matan gatos. Eso está mal, no estoy diciendo que eso esté bien, eso es una locura, ¿no? Pero mis hermanos, siempre la palabra de Dios dice que el diablo está obrando en la falsa religión. Pero me encanta este versículo, porque ¿qué dice Jesucristo? Voy a hacer, porque Él es el único que lo puede hacer. Voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás, es decir, los que estaban en la mentira, en el engaño, en la falsedad, que dicen ser judíos, porque entonces ellos decían nosotros, y ahora en este contexto ser judíos significaba nosotros somos los que Dios ama, nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros somos los que tenemos la verdad, nosotros somos los que tenemos la palabra. Ellos eran los que se sentían orgullosos de sí mismos y de su religión, pero que en realidad mienten, porque Jesucristo sabe lo que hay en el corazón. Vayan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Cómo sabes tú que Dios te ama? ¿Quieres saber si Dios te ama? Primero, porque te ha llevado a creer en Cristo Jesús. Y segundo, porque te lleva a la obediencia. Y allí, mis hermanos, que Dios me ama no es que me da riquezas y cosas en esta vida. Y aquí que Dios me ama no es que sea siquiera un líder religioso. En la sinagoga de Satanás, en los judíos, habían líderes, pero pertenecían a Satanás. Y de hecho, ¿pero qué dice Jesucristo? Voy a hacer que ellos reconozcan que es a ti a quien he amado, y que vayan y se postren a tus pies. ¿Qué lo que significa es esto? Obviamente en el contexto, no significa que se van a arrodillar y van a empezar a adorar a otros cristianos, porque eso no enseña la Biblia. ¿Qué significa? Que esas personas van a venir al conocimiento de la verdad de Cristo Jesús. Que esas personas van a reconocer que estaban equivocadas, que estaban erradas, que estaban en una mentira, en un engaño, y ahora van a decir, ahora entendemos que Jesucristo muestra su amor por medio de ustedes. Él los ama mucho, los ha llevado a la obediencia, Él los sostiene en la verdad. Y entonces podemos decir, esa iglesia iba a crecer. ¿Pero de dónde iba a venir el crecimiento de esa iglesia? De Jesucristo. ¿Quién iba a hacer que las personas que estuvieran en el engaño llegaran al conocimiento de la verdad? Jesucristo. ¿Qué necesitaba entonces esta iglesia de Filadelfia? Recordar que tenían la verdad de la palabra, que tenían a Cristo Jesús.
Lo que de hecho Jesucristo les está recordando es eso. Sigan predicando la verdad, sigan confiando en mí, sigan obedeciendo mi palabra. Yo me voy a encargar de todo, yo les voy a dar fuerzas. Es más, yo voy a traer las personas para que conozcan la verdad de Cristo Jesús. Esa era una iglesia verdadera. De hecho, por eso dice en la segunda carta de los Corintios, capítulo 12, versículo 9, este es el apóstol Pablo. Me gusta mucho recordar ese pasaje. Es el apóstol Pablo, el famoso y gran apóstol Pablo, quien en un momento oraba a Dios por una situación que no sabemos cuál era. Pero le oraba y le rogaba a Dios. ¿Qué le contestó Dios? Pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Mis hermanos, nosotros no debemos tener temor de reconocer que somos débiles. No sabemos qué situación era la que estaba viviendo Pablo, pero era una situación de debilidad que lo hacía a él, al gran apóstol Pablo, sentirse débil. Insisto, no sabemos qué es realmente, pero lo que sí podemos saber es que él se sentía débil en esa situación. ¿Y sabe qué le dijo Jesucristo? No te voy a quitar ese problema o esa dificultad o lo que sea, no te lo voy a quitar. De hecho, reconoce que eres débil, es lo que quiero. Si Jesucristo le hubiera quitado ese problema o esa dificultad o lo que hubiera sido a Pablo, ¿saben cómo se hubiera sentido Pablo? Fuerte. Pero no, si eso era lo que hacía sentir a Pablo débil y depender de Dios, Dios le dice, no te lo voy a quitar, para que recuerdes todos los días que no es en tu poder, que no es en tus fuerzas, sino en las mías. Aquí me pregunto a mí mismo y le pregunto a cada uno de ustedes, ¿creen ustedes que la vida cristiana se puede vivir realmente en fuerzas humanas? Es imposible, es imposible. Ser cristiano humanamente es imposible. Pero mis hermanos, por eso la vida cristiana es una vida de fe. Es que Él nos cambia, nos transforma, nos perfecciona. He insistido muchas veces, hay muchas personas que dicen, no, yo algún día me voy a hacer cristiano, cuando deje de pecar, cuando deje de hacer lo malo, es que yo soy muy malo. Nunca lo van a hacer. Porque la vida cristiana es al contrario, reconocer que yo no puedo, que no soy capaz, que soy pecador, que soy malo y que el único que puede cambiar mi vida es Él. El que me va a sostener es Él. La vida cristiana no es el compromiso que yo hago con Dios. La vida cristiana es confiar en que Él es el que me puede sostener con sus manos poderosas todos los días. El apóstol Pablo confiaba en esto. En Efesios capítulo 1, versículo 19, este versículo lo he traído en la traducción del lenguaje actual, es la primera parte del versículo. El apóstol Pablo dice, pido también, Pablo está hablando de oración, que entiendan bien el gran poder con que Dios nos ayuda en todo. Pablo le dice a la iglesia de los Efesios, en mis oraciones yo le ruego a Dios que ustedes puedan entender bien que la vida cristiana es por el poder de Dios. Lo que Pablo les decía, yo oro a Dios para que ustedes nunca se sientan fuertes en ustedes mismos, sino al contrario, se sientan débiles, pero reconozcan en su debilidad que Dios los puede hacer fuertes. Mis hermanos, ¿cómo sé que yo, Alex Ruiz, voy a terminar esta carrera, esta vida cristiana hasta el final? Solo hay una manera en que yo sé que voy a terminar fiel hasta el final, y es si Cristo me sostiene. Si Cristo me sostiene, yo podré un día decir, como dijo Pablo al final de su vida, he acabado la carrera. Si Cristo lo sostiene a cada uno de ustedes, ustedes van a seguir fieles a Cristo hasta el final. Esa es la gran realidad. Y Pablo oraba para que los efesios entendieran eso. Jesucristo les está recordando a la iglesia de Filadelfia que aunque ellos son débiles, no tienen mucha fuerza, Él es el que los fortalece. De hecho dice el final de este versículo, o esa parte, porque ahí sigue otro pedacito, no lo quise traer. El poder de Dios no tiene límites, pero no es un poder para pedir ahora casa y carro y beca y esas cosas. Es un poder para decir, Señor, yo quiero vivir contigo. ¿Alguna vez has pensado que la vida cristiana es difícil? Es imposible. Sin Cristo es imposible. Pero cuando tú comienzas a confiar en Cristo Jesús, tú dices, no es difícil, porque Él me sostiene. Hay situaciones difíciles en la vida cristiana, pero ¿acaso no es verdad que hasta Él nos da fuerzas para afrontar esas situaciones? Mis hermanos, si no fuera porque Dios nos ha sostenido, ninguno de nosotros hoy estaría aquí. Ninguno. Por eso dice allí mismo en Efesios capítulo 6, versículo 10. Por último, es una de las últimas palabras que Pablo le dice a los efesios. Obviamente Dios a través de Pablo. Por último, fortalezcanse. ¿Con qué? Con el gran poder del Señor. Pablo dice, al final quiero recordarles esto, la fortaleza viene ¿de quién? Del poder del Señor.
Señor, yo sé que tú eres el que hoy me fortaleces, pero ¿para qué? Para vivir esta vida cristiana, que es imposible en fuerzas humanas. Pero ahí sí podemos decir, como decía Pablo en un versículo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Él es el que me da las fuerzas. Y allí mismo en Efesios, devolvámonos al capítulo 3, versículos 20 y 21, al que puede hacer muchísimo más de todo lo que podemos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Mis hermanos, insisto, si la vida cristiana depende de esfuerzos humanos, es más, se los quiero decir, y aquí quiero obviamente ser sincero y confesarles esto porque no tengo ningún temor. Mis hermanos, si fuera por Alex y por las fuerzas de Alex, yo no sería pastor en esta iglesia, no lo sería. Se los aseguro, hubiera renunciado hace muchísimo. Si hablamos de fuerzas humanas, yo creo que yo hubiese tirado la toalla desde el primer día. Se los aseguro, mis hermanos. Puede ser que muchos crean que esto es fácil o ese tipo de cosas. Mis hermanos, esto es imposible. La carga que se siente al estar enfrente de la iglesia. Saber que si no les predico la verdad me las tengo que ver con Dios. Saber que si fallo, y que si cometo errores y ese tipo de cosas, hay un montón de gente que está viendo y está juzgando y así no soy, aún así no soy perfecto. Y pararme enfrente de ustedes, hermanos, a predicarles la palabra. Uno se imagina cuántas veces he querido decir Dios, no. Y no porque no quiera, sino porque es imposible. Pero mis hermanos, Él es el que nos fortalece. Además, yo sé que eso es verdad en su vida cristiana. Yo estoy convencido que quizá muchos de ustedes en su caminar cristiano, muchas veces le habrán dicho a Dios, Dios, yo no puedo, Dios, yo no soy capaz. Señor, hasta aquí llegué. ¿Y qué hace Dios? Nos fortalece. Nos fortalece. Porque Él puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra en nosotros eficazmente. Es que no somos nosotros, Él es el que nos ha sostenido y nos sostendrá. Por eso al final, en el versículo 21 que dice Pablo, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos, amén. ¿Saben por qué hasta el día de hoy hay iglesia? ¿Saben por qué aquí se reúne una iglesia? Y en muchos lugares se reúne la iglesia de Cristo Jesús, en muchos países. Mis hermanos, porque Él es el que sostiene la iglesia. La iglesia ha avanzado a través de un poco menos de 2000 años, porque Jesucristo la ha sostenido. Y la iglesia seguirá, porque Cristo la sostendrá hasta el final. Y si tú eres parte de la iglesia de Cristo Jesús, te lo aseguro, Él ha prometido que Él te sostendrá. Por eso, en tercer lugar, y aquí me parece esto muy importante, porque después de recordarle esto a la iglesia de Filadelfia y de recordárnoslo a nosotros, que Él es el que nos sostiene, realmente la palabra de Dios sí nos recuerda que hay algo que Cristo nos llama a hacer. Por eso le he puesto en tercer lugar la encomienda de Cristo. Mis hermanos, nunca olvidemos esto. En primer lugar, ya lo vimos, ¿cierto? Jesucristo es el que nos fortalece, Jesucristo es el que nos sostiene. La vida cristiana no es en esfuerzos humanos, es por el poder de Dios. Pero la vida cristiana sí es un caminar de obediencia. Pero ¿cómo vamos a obedecer? Primero ya Cristo nos recordó, Él te va a fortalecer. Así que podemos decirle, Señor, yo sé que tu palabra dice lo que está bien y lo que está mal, pero Señor, yo no puedo, no soy capaz. Pero tú sí puedes, tú puedes obrar en mí. Porque ahora que entendemos que Cristo es quien gobierna y está por sobre todas las cosas y que Él está fortaleciendo y está a favor de la iglesia, entonces Él nos llama a nuestra responsabilidad como creyentes, pero en sus fuerzas, no en las nuestras. Veamos esto en los versículos 10 y 11. Y aquí viene, ya que has guardado mi mandato de ser constante. ¿Cuál era el mandamiento de Jesucristo? Sean constantes. ¿En qué? En la palabra. Mis hermanos, ¿qué tenía la iglesia de Filadelfia? Solo tenía una cosa, la palabra de Dios. Predicaban la palabra y obedecían la palabra. Eso era lo que tenía la iglesia de Filadelfia. No más. Pero es que eso es suficiente, mis hermanos. ¿Qué necesitamos nosotros como cristianos? Escuchar la palabra y vivir en obediencia a esa palabra. Ya que has guardado mi mandato de ser constante, aquí viene. Yo por mi parte, lo que dice Jesucristo es, te guardaré de la hora de tentación o de prueba, dice otra traducción que puede ser la traducción más correcta, que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Y esto es muy importante. Mis hermanos, allí esa última frase, los que viven en la tierra o los que pertenecen a la tierra. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Ustedes viven en la tierra? ¿O o somos de Marte? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que va a venir prueba o tentación, como dice allí, aunque insisto, la mejor traducción debería ser prueba. De hecho, tribulación. Algunas traducciones hasta lo traducen como gran tribulación.
Muchos creen que la gran tribulación es al final. No, mis hermanos, eso no lo enseña en ninguna parte de la Biblia. De hecho, la palabra de Dios enseña que la prueba, la tribulación, viene sobre este mundo, sobre los que viven en el mundo. La tribulación estará sobre este mundo. Mientras este mundo exista, habrá pruebas, tribulaciones. Pero ¿qué dice? Jesucristo dice, va a venir una hora de prueba, de tentación, sobre el mundo entero, para poner a prueba a los que viven en la tierra. Pero aquí es importante. De hecho, hay una traducción que, digamos, capta mejor la idea. O mejor dicho, se los voy a parafrasear. Les voy a decir más o menos cómo debería ser la idea. ¿Qué es lo que está diciendo Jesucristo? Yo podría decir que nosotros no vivimos en la tierra. Se lo voy a poner de esta manera. ¿Usted alguna vez se ha ido de paseo? Por, no sé, un fin de semana, por ejemplo. ¿Alguna vez le ha tocado quedarse en un hotel? O lo que digo, en una cabaña. En ese momento usted está ahí. Pero ¿esa es su vivienda? ¿Ese es su hogar? Es un lugar de paso, aunque usted está ahí. Es importante, no es que nosotros seamos extraterrestres, no es que nosotros seamos de Marte. Mis hermanos, la Biblia enseña que si tú y yo hemos creído en Cristo Jesús, este planeta Tierra para nosotros es como un hotel. Aquí estamos es de paso. Sí, claro, vivimos 50, 60, 70, 80 años, algunos hasta un poquito más. Pero mis hermanos, este no es nuestro hogar permanente. De hecho, la Biblia enseña en muchos lugares que si tú has creído en Cristo Jesús, tú eres ciudadano del cielo. Tú le perteneces a Cristo Jesús, así que sí, humanamente, obviamente yo no le voy a decir esto a la gente de afuera porque ¿qué dirán? Este está loco, este ya cree, ¿este de dónde vino? Pues de Marte. No, obviamente a la gente de afuera que no entiende este lenguaje, yo soy del planeta Tierra. ¿Sí? Pero hay una gran realidad, yo no me voy a quedar aquí. Es más, yo creo que cuando parto de este lugar llego al cielo con mi Cristo. Y ese es mi lugar eterno, mi verdadera morada. Allí es donde está mi verdadera casa. Esto es un hotel, lo que digo que dura 30, 40, no sé cuántos años me quiera dejar Dios aquí, pero esto es un hotel. Yo aquí voy es de paso, es más, todos vamos de paso. Entonces, esto es lo que está diciendo la palabra de Dios. La prueba, la tentación o la dificultad va a venir es en este mundo. Pero para probar, a ver si realmente somos ciudadanos del cielo. Mis hermanos, si somos sinceros, si nosotros somos sinceros, ¿qué es lo que más nos pone tristes, angustiados, afligidos? No son cosas de esta vida. Que si me quieren, que si no me quieren, que si tengo esto, que si no lo tengo, que si me quitaron lo uno, que se me quitaron lo otro. Mis hermanos, pero si tenemos a Cristo no nos lo puede quitar nadie. La casa que Él te tiene en ese lugar, que es inimaginable, no te la puede arrebatar nadie si tienes a Cristo. El cuerpo que Él nos va a dar de gloria, siempre digo, es inimaginable. Mis hermanos, estamos en un hotel y a veces estamos más preocupados por cómo está el hotel. Alguna vez les contaba esta anécdota, se las quiero repetir. Es como si uno llegara a un hotel, se va a quedar un fin de semana y llega al hotel y empieza a pintar las paredes y empieza a cambiar la cama y coloca un televisor grande, pero te vas a quedar solo 3 días. No, pero ¿quién haría eso? El que hiciera eso está loco, ¿no? No, es que este no es mi hogar, pero así somos nosotros, ¿cierto? Insisto, no quiere decir que aquí no podamos tener cosas en esta vida, pero nos aferramos tanto a algo que al fin y al cabo no nos podemos llevar. Agradezcamos a Dios por todo lo que tenemos, porque es mucho lo que tenemos. Pero mis hermanos, quizá Dios puede enviar ese tipo de cosas, pero cuando en tu vida y en mi vida, como la iglesia de Filadelfia, tenemos claro que lo que realmente importa es la eternidad. Cuando en tu vida y en mi vida vivimos es confiando en la fuerza de Dios y entendiendo que estamos aquí de paso, Jesucristo dice, a ti no te tengo que probar. Yo sé que si te doy un carro, bien, y si te lo quito, bien, porque tú sabes en dónde estás puesto. Pero a los que quizá nos duele todavía esas cosas, ¿qué dice Dios? Te voy a mandar un ratico la prueba. Mis hermanos, a Filadelfia Jesucristo les dice, no te voy a mandar pruebas, porque tú tienes mi palabra, porque tú confías en mí. Porque lo que es importante para ti no es lo que tienes, sino lo que hay en tu corazón. Mis hermanos, para la iglesia de Filadelfia, ¿qué era lo importante? Vivir en obediencia a la palabra de Dios. Eso era lo que le importaba a la iglesia de Filadelfia. ¿Qué le dice Jesucristo? Ya a ti no te tengo que probar. De hecho, tu vida demuestra que realmente crees y confías en mí. Ahora, mis hermanos, esto es importante. Si Dios nos tiene entonces que probar, nos va a probar. Si Él nos tiene que quitar algo que nos está haciendo aferrarnos a esta vida, nos lo va a quitar. Porque mis hermanos, insisto, Él no es como el padre alcahuete
que le da al niño el dulce porque es que no me lo aguanto llorando. No le importa si tú y yo lloramos por los dulces. Él sabe lo que es bueno para nuestras vidas. ¿Qué es lo bueno para nuestras vidas? Ella nos lo ha dado, salvación y vida eterna. Él nos da muchas cosas en esta vida, pero mis hermanos, las cosas en esta vida, hoy las tenemos y mañana no. Pero a Cristo lo tenemos para siempre. Por eso dice el versículo 11, vengo pronto. Y tenga en cuenta esa frase. Aquí no está hablando de la segunda venida. Muy importante. Aquí no está hablando de la segunda venida de Cristo en gloria. Lo que Jesucristo está diciendo es, cuando yo voy a probar a una persona, eso lo hago rapidito. Cuando yo voy a traer pruebas sobre las personas, eso no se demora. Este vengo pronto es acerca de la prueba de la que él está hablando en el versículo anterior. Por eso dice, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona. Versículo que muchos usan para decir que la salvación se pierde. Pregunto, ¿está hablando allí de salvación? No. Más bien dice, aférrate a lo que tienes. ¿Qué tenía la iglesia de Filadelfia? La verdad de Cristo, la palabra de Cristo. ¿Y a qué estaban aferrados ellos? A la palabra y a obedecerla. Esa era la corona de esa iglesia. Yo quiero decirte, iglesia, yo quiero decirles a cada uno de ustedes, ¿qué es lo más importante que ustedes pueden tener? ¿Un cargo? ¿Llegar el día de mañana a ser el líder o el pastor? ¿Saben qué es lo más importante que puede tener cada creyente? Oír la palabra y obedecerla. Y cuando tú vives de esa manera, insisto, aunque nadie te vea, aunque nadie te mire, aunque nadie te reconozca, tú lo haces es para aquel que te llamó, aquel que te amó, aquel que te compró a precio de sangre. Él dice, mira, tú tienes una corona. Mis hermanos, siempre lo he dicho y esto de verdad toca profundamente mi corazón y no me voy a cansar nunca de repetirlo. De nada me sirve estar aquí de pie y hablarles a ustedes la palabra y no obedecerla. Sirve más y es más importante, ustedes ahí sentaditos, ¿cierto? Quizá porque les da miedo pararse aquí. No importa, pero ahí sentaditos escuchando la palabra diciendo, Señor, yo quiero vivir esta verdad. ¿Sabe qué dice Jesucristo? Tienes una corona, estás reinando conmigo. Eso es lo que realmente importa. ¿De qué importa que los hombres me reconozcan y que me vean y me digan, me den títulos? Y siempre les he dicho, si me aman y me quieren dar un título, para mí el único título importante es el mismo que les doy a ustedes. Llámenme hermano Alex, para mí eso es suficiente y es lo que quiero hacer para ustedes. Pero mis hermanos, esta es la gran realidad. Lo que a mí realmente me da importancia ante Cristo, lo que coloca una corona sobre mi cabeza, es esta palabra que yo también les estoy predicando a ustedes, que también me la predique a mí mismo y la viva. Y si tú la estás viviendo, tú eres un rey, tú eres una reina con Cristo Jesús. ¿Quiénes son los que están reinando con Cristo Jesús? No son los que por ser cristianos tienen una limusina y una casa inmensa. Eso lo tienen hasta los que no son cristianos. ¿Saben quiénes son los que están en este mundo reinando con Cristo, que tienen una corona que Cristo mismo se les ha puesto? Aquellos que escuchan la palabra y dicen, Señor, yo quiero vivir conforme a esa palabra. Si eso es verdad, todos podemos hacerlo en la fuerza de Cristo Jesús. Una persona que tiene una corona es aquella persona que vive en obediencia a Cristo Jesús. Así que Jesucristo le dice, aférrate a eso, sigue obedeciéndome, sigue escuchando mi palabra, sigue viviendo mi verdad. Mis hermanos, qué hermoso es Dios, ¿no? Por eso el apóstol Pablo le dice en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 15, está en traducción en lenguaje actual, por si acaso no llego a tiempo, así sabrás cómo debemos comportarnos los que pertenecemos a la iglesia, que es la familia del Dios vivo. ¿Cómo debemos comportarnos los que pertenecemos a la iglesia? Allí viene, la iglesia sostiene y defiende la verdad. Y mis hermanos, un versículo que se usa mucho, y yo mismo lo he usado para decir algo, que es verdad, pero no es toda la verdad. Un versículo que se usa mucho para decir que como iglesia tenemos que decir la verdad, y tenemos que exponer el engaño, la mentira y falsedad. Eso es cierto. Como iglesia, si somos fieles a la palabra, la misma palabra nos muestra lo que es correcto y lo que está mal. Pero aquí no está hablando solamente de predicar. Porque veamos qué está diciendo Pablo. Así sabrás cómo debemos comportarnos. ¿Qué es lo que Pablo le está diciendo? La iglesia sostiene y defiende la verdad. ¿De qué manera? No solo predicándola, aunque hay que predicarla, viviéndola. Una iglesia que sostiene y defiende la verdad es una iglesia que tanto lo que predica, lo vive. Se dice mucho eso, predica, pero no aplica. ¿No es verdad? Ahí es donde insisto, prefiero estar sentado para que no me digan eso. Ruego a Dios que lo que predico, lo viva. Ruego a Dios que eso sea verdad. Y si no es verdad, ay de mí. Pero mis hermanos, ustedes son iglesia. ¿A qué nos llama la palabra de Dios? A sostener
y defender la verdad. ¿De qué me sirve que yo le diga a una persona, es que la palabra de Dios dice esto, esto, esto y esto y esto? Y cuando yo volteo, empiezo a actuar contrario a eso. No es lo que sucede con muchas personas. Ese que dice ser cristiano, y, ¿cierto? Más tramposo que cualquier otro. Ahora, mis hermanos, yo quiero decirlo, no nos sorprendamos, lo que pasa es que es donde vamos. No todo el que dice serse es. Esa es la gran realidad. Es que una persona no es cristiana porque diga que es cristiana. Una persona no es cristiana porque vaya a una iglesia. La verdadera iglesia sostiene y defiende la verdad. La verdadera iglesia quiere conocer la verdad y vivirla. Por eso en Timoteo, allí mismo, volvámonos al capítulo 1, dice el versículo 5, el propósito de mi instrucción, esto lo está diciendo Pablo, es que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe sincera. La palabra de Dios nos debe llevar ¿a qué, mis hermanos? A ser llenos de un amor que brota de un corazón puro, el amor de Cristo, de una conciencia limpia. ¿Qué hace la palabra de Dios? Nos lleva a vivir en obediencia y de una fe sincera. Y en Tito capítulo 2, versículo 12, este versículo está en la traducción del lenguaje actual, dice, ese amor de Dios nos enseña. Mis hermanos, el amor de Dios nos enseña, me encanta esto, que debemos dejar de hacer el mal y no desear lo malo de este mundo. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. También nos enseña que en este mundo debemos ser honestos y fieles a Dios y pensar bien lo que hacemos. Esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. Esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y quiero ir en este punto a un par de versículos que, mis hermanos, si hay un versículo, unos versículos, un pasaje, 2 Timoteo 3, 16 y 17, lo traje en la traducción del lenguaje actual. Si hay un versículo que es importante, sumamente importante en la Biblia, es este. Recuerdo que este versículo me lo aprendí desde muy niño. Este versículo me lo enseñaron en lo que muchos conocemos como la famosa escuelita dominical. Yo crecí en la escuela dominical y a mí me enseñaron, no sé cuántos años tenía, es más, creo que desde que tengo uso de razón me sé este versículo. Bueno, obviamente me lo sé en la traducción Reina Valera, que era la única que existía en ese entonces, o al menos la única que conocíamos. ¿Quieres saber lo que realmente, para qué está la Biblia? ¿Quieres saber realmente de qué trata la Biblia? Estos dos versículos lo resumen. Todo lo que está escrito en la Biblia, todo, desde Génesis hasta Apocalipsis, es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente. La Biblia, la palabra de Dios, es para enseñarnos, para ayudarla y corregirla. La palabra de Dios nos ayuda, nos corrige y para mostrarles cómo debe vivir. Esa es la verdad de la palabra de Dios. Obviamente nos enseña cómo ser salvos en Cristo por gracia, pero la instrucción de la palabra es para mostrarnos cómo vivir. Versículo 17 dice, de ese modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. ¿Quiénes son los servidores de Dios? Los que se paran al frente a hablar. ¿Quiénes son los servidores de Dios? Los que están allá en la puerta recibiendo a las personas. Eso es servicio a Dios, claro que sí. Pero los servidores verdaderos de Dios son los que están completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Una persona sirve a Dios es cuando hace el bien, cuando ayuda a otros. Una persona sirve a Dios aun cuando se equivoca, reconoce que se equivoca por la palabra de Dios. Una persona está sirviendo a Dios cuando quiere escuchar la palabra de Dios para vivir conforme a la verdad de Dios. Esto nos lleva a nuestro último punto, mis hermanos, y es la recompensa de Cristo. Porque siempre quiero decirlo, sí hay recompensa. La palabra de Dios sí nos habla de recompensas. Obviamente no estoy aquí diciendo que es una recompensa por lo que nosotros hacemos, pero que ya lo vimos, la fuerza viene de parte de Cristo. Pero siempre necesitamos recordar dos cosas. Sí, Dios nos da recompensas en esta vida. Como vimos, a esta iglesia la va a guardar de la prueba. Mis hermanos, sé fiel a Dios, obedece a Dios, te lo aseguro, te librarás de muchos dolores en esta vida. No significa eso que no habrá situaciones difíciles, porque eso es inevitable. Pero mis hermanos, cuando somos hijos de Dios, siempre lo he dicho, si somos hijos verdaderos de Dios y empezamos a vivir mal, ¿qué hace Dios? Su palmadita se la gana. Es verdad, Jesucristo dice que Él al que ama, disciplina y corrige a todo el que toma por hijo. Así que si nos estamos comportando mal y somos hijos de Dios, pao, y el pao de Dios es... Pero gracias a Dios por ello, porque no nos va a dejar desviar. Pero también cuando vivimos en obediencia, Él también es bueno y generoso. Y mis hermanos, también necesitamos recordar que la máxima recompensa de nosotros como creyentes estará al final de nuestras vidas.
Veamos esto en los últimos dos versículos, porque miremos lo que dice la palabra de Dios, al que salga vencedor. Recordemos, ¿cómo vamos a vencer? Mis hermanos, siendo fieles a la palabra, seguir predicando la verdad y viviendo la verdad. Lo haré columna del templo de mi Dios y ya no saldrá jamás de allí. Aquí es donde pregunto, ¿a qué es a lo que nos llama la palabra de Dios? No es pecado, no está mal. Yo no quiero sonar desagradecido. De hecho, le doy muchas gracias a Dios por lo que Él nos permite tener, el lugar que nos está permitiendo tener para congregarnos. Yo estoy inmensamente agradecido a Dios por ello, pero mis hermanos, eso no es nada. Porque lo que realmente importa es la iglesia, ustedes y yo. Y no importa, podemos hacer un edificio increíble, espectacular, y eso no es nada. Lo que importa es que ustedes y yo como iglesia estemos siendo edificados en la verdad y seamos victoriosos en esa verdad, porque el verdadero templo de Dios no está construido por manos humanas. El verdadero templo de Dios somos tú y yo. Y aquí es donde viene, cuando tú vives en obediencia y santidad. Para los que venimos de contextos de iglesias, no lo sé, pues solamente quiero decir de otros lugares. No sé si a ustedes les pasó lo mismo que a mí. ¿Alguna vez ustedes escucharon las famosas columnas de la iglesia? ¿Ustedes conocieron hermanos columnas de la iglesia? De mi contexto, las columnas de la iglesia eran los viejitos, que en la enseñanza se dormían. No, mentira, hasta a veces los jóvenes se duermen, eso no es pecado, eso no está mal. ¿Pero a qué me refiero? Eran los viejitos que en la enseñanza se dormían, pero cuando predicaban eran regañones. Esos eran los viejitos, las columnas de la iglesia, porque ya sabes, llevaba 30, 50 años en la iglesia. Mis hermanos, una columna en la iglesia es una persona que escucha la palabra y la obedece. Eso es una columna de la iglesia. Porque mis hermanos, esa persona está sosteniendo la verdad de Cristo Jesús. Cuando veo esto digo, Señor, yo sí quiero ser columna. Yo quiero oír tu voz, tu palabra y vivir en obediencia. ¿Y sabe qué dice? Lo haré columna del templo de mi Dios y ya no saldrá jamás de allí. De hecho, mis hermanos, qué hermoso es saber que cuando nosotros nos vamos de este lugar, no nos fuimos de la iglesia. Se fue la iglesia, porque tú y yo somos la iglesia. Pero esa es mi pregunta. ¿Queremos tú y yo ser columnas? ¿Queremos tú y yo ser personas que venimos a este lugar a escuchar la palabra, pero cuando salimos de acá queremos vivir en obediencia a esa palabra? Esa es la verdadera columna. Y Cristo promete, vence en esa verdad, permanece en esa verdad. Yo te voy a dar las fuerzas, no te preocupes. Sientes que no tienes fuerzas, está bien, yo te voy a dar las fuerzas. Dice, sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios, y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. Y esas verdades que hay allí creo que es una manera en que se usaba en la antigüedad el escribir, y es repetir una cosa con diferentes palabras para añadir énfasis. No sé ahora, porque no soy padre, porque no tengo niños pequeños, pero no sé si ahora se usa lo mismo cuando yo era pequeño y iba a la escuela. Para los niños que van a la escuela, ustedes que son padres, ¿todavía se usa eso de colocarle una cintica con el nombre al lapicero, al marcador? ¿Sí, todavía? ¿O ya no roban? ¿Ya en los colegios no roban? Bueno, a mí me tocaba eso, marcar el lapicero del borrador porque si no me lo robaba. ¿Sí o no? ¿A quiénes les tocó eso? Insisto, no sé si todavía les toca eso. ¿Sí? ¿Ya no? Sí, todavía, sí, porque todavía hay personas que se roban los lapiceros. ¿Qué significaba? Claro, se me perdió el lapicero, ¿qué lapicero voy a buscar? El que tiene mi nombre. Es decir, el nombre sobre el lapicero significa que le pertenece a quién? A mí, ¿cierto? Es que ahí dice, ¿cierto? Está mi nombre, es mío, porque tiene mi nombre. Eso es lo que está diciendo Cristo Jesús. ¿Sabes qué es lo que importa finalmente? Que mi nombre esté sobre ti. Que yo pueda decir, tú eres mío. Y mis hermanos, ¿saben quién puede decir, yo le pertenezco a Dios? Alguien que escucha la palabra y vive la verdad de la palabra. ¿Quieres pertenecerle a Dios o le perteneces a Dios? Espero que todos le pertenezcamos a Dios. Por eso finalmente el versículo 13 dice, el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto es para cada uno de nosotros. Eso es para cada uno de nosotros. En Mateo capítulo 6, versículo 19, Jesucristo dijo esto. Vamos a ir hasta el versículo 21, traducción del lenguaje actual. No traten de amontonar riquezas aquí en la tierra. Eso no está mal, pero dice esas cosas se echan a perder o son destruidas por la polilla. Además, los ladrones pueden entrar y robarlas. Me encanta como dice esto la traducción del lenguaje actual. Es mejor que amontonen riquezas en el cielo. Mis hermanos, pido a Dios que seamos, ¿cómo decirlo? Ávaros compulsivos, pero de riquezas espirituales. Yo sí quiero ser avaro. Yo no me quiero conformar con mi vida cristiana.
El problema a veces es que nos conformamos con eso. Yo no me quiero conformar con mi relación con Dios, yo quiero vivir cada día en obediencia y crecer y crecer. Hermanos, yo quiero que mi tesoro esté en el cielo y espero que tú desees eso también. Allí nada se echa a perder, ni la polilla lo destruye, tampoco los ladrones pueden entrar y robar. Y esta parte que en la Reina Valera dice, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón, me encanta como lo dice la traducción del lenguaje actual. Este versículo es hermoso en esta traducción. Recuerden que la verdadera riqueza consiste en obedecerme de todo corazón. Esa es una persona rica. Hermano, no importa si no tenemos muchos zapatos, mucha ropa, no importa. Es más, Dios te puede dar muchas cosas de esas, pero que Dios nos dé una riqueza. ¿Saben cuál es la verdadera riqueza? Que se amontona en el cielo. Son personas que quieren obedecer a Cristo de corazón. No, no somos perfectos, fallamos tantas veces, pero te pregunto, ¿el deseo de tu corazón es obedecerle? Si eso es verdad, mis hermanos, eres una persona rica y amontona riquezas, amontona más riquezas. De hecho, cuando veo esto digo, Señor, yo quiero ser rico. Yo quiero ser multimillonario en el cielo. Eso es lo que realmente importa. Señor, yo no te puedo decir es más, insisto, no quiero ser desagradecido. Dios me da tanto en esta tierra, pero a veces pienso en eso y le digo, Señor, así como me das tantas cosas en esta tierra, Señor, yo no sé si está mal, yo creo que no, pero Señor, yo quiero tener mucho en el cielo. Yo quiero ser rico en el cielo. Señor, más bien prefiero que no me des muchas cosas en esta tierra. Insisto, y Señor, y si las cosas que me das, tú sabes que me van a desviar, no, al contrario, mejor llena mi corazón de obediencia hacia ti. Mis hermanos, yo no soy perfecto, yo tengo tantos errores, tantas fallas, pero mis hermanos, espero que también sea el deseo de tu corazón vivir en obediencia a nuestro Dios. Esa es la verdadera riqueza. Por eso en Efesios capítulo 1, versículo 18, y con este versículo quiero terminar, en la traducción del lenguaje actual dice, también le pido a Dios que los haga comprender con claridad el gran valor de la esperanza a la que han sido llamados y a la salvación que Él ha dado a los que son suyos. Una persona salva no solamente es una persona a quien Cristo ya le ha perdonado todos sus pecados, sino una persona en quien Cristo está obrando para vivir en obediencia. Por eso, mis hermanos, esto es algo para recordar. Jesucristo se lo recordó a la iglesia de Filadelfia y hoy nos lo recuerda a nosotros. Es seguro que todas estas cosas son verdades que todos ya sabemos. Yo creo que lo que dijimos hoy no es nuevo realmente para ninguno de nosotros. Pero la pregunta es, ¿las estamos viviendo? De hecho, mi pregunta final es esta, y la quiero hacer con todo mi corazón. Y es necesario que nos preguntemos como iglesia, pero cada uno de nosotros, ¿será que somos como Filadelfia? Mis hermanos, yo no lo sé. Yo sí quiero decirle a Dios, si soy como Filadelfia, yo quiero seguir siendo como Filadelfia. Y Señor, si no soy como Filadelfia, yo quiero ser como esta iglesia. Les decía anoche a los hermanos y les quiero decir, ¿qué tal si le colocamos a esta iglesia Filadelfia? No, eso no va a servir de nada. No importa el nombre, porque el nombre era el nombre de la ciudad. Aquí lo que importa es que hay en nuestro corazón. Y Dios sabe si tú y yo somos como Filadelfia o no lo somos. Ahora, si no lo somos, Él nos puede hacer una iglesia como Filadelfia. ¿Qué tal si terminamos en oración diciéndole eso a Dios? Señor, queremos ser como Filadelfia. Señor, queremos hoy en el siglo XXI, aquí donde nos has puesto, en Chinchinacaibras, ser una iglesia como Filadelfia. Recordar que tú eres nuestra fuerza, que tú eres el que nos sostienes, que nos llamas a la obediencia, sí, pero que tú eres el que nos fortaleces. Señor, esa corona, si la has puesto sobre nosotros, queremos sostenerla, y es tu palabra, tu verdad, no solamente predicarla, sino obedecerla todos los días hasta el final. Padre Celestial, eterno Dios, te damos gracias por esta tu palabra. Te damos gracias, Señor, por recordarnos hoy lo que es una iglesia verdadera, una iglesia que entiende que es salva por gracia, que te ama por lo que tú has hecho por nosotros a través de tu amado Hijo Jesucristo. Y que en respuesta a esa verdad queremos vivir en obediencia y santidad. Señor, queremos ser como Filadelfia. No sé si somos como Filadelfia, lo deseamos en el corazón. Queremos ser una iglesia de verdad, una iglesia que predica tu palabra, una iglesia que sostiene tu verdad, no solo cuando la predicamos, sino que, Padre Santo, esta es nuestra verdadera necesidad, ser una iglesia que entiende tu palabra, que la conoce, que la ama, que la vive y la predica. Señor, por favor, haz de nosotros esa iglesia. Por favor, Señor, coloca en el corazón de cada uno de mis hermanos obedecer tu palabra, tu verdad. Señor, solo tú nos puedes dar la fuerza para seguir adelante. Señor, que siempre reconozcamos que no somos nosotros, que nosotros somos débiles e incapaces, que si tú nos pones a caminar somos como bebés, ni siquiera podemos gatear, pero si tú nos sostienes de la mano, si tú nos fortaleces, podremos seguir caminando, Señor.
Por favor, perfecciónanos, por favor, purifícanos. Por favor, Dios, haz de nosotros una iglesia verdadera, que te ame por sobre todas las cosas, que entienda que no son las obras las que nos salvan, pero que queremos obrar porque nos has salvado, que queremos obedecer tu palabra, que queremos ser luz en este mundo. Señor, que no tengamos necesidad de gritar a los cuatro vientos que somos cristianos, sino al contrario, que nuestras acciones reflejen que te pertenecemos, que nuestras palabras sean de bien, sean palabras que honren y glorifiquen tu nombre, que donde quiera que tú nos coloques, en el trabajo, en el colegio, en la familia, en el vecindario, que las personas puedan ver que tú estás obrando en nuestras vidas y que podamos decirle, no, no somos nosotros no podemos, no somos capaces, es Dios quien está obrando a través de nosotros. Por favor, haz de nosotros una iglesia que honre y glorifique tu nombre, para tu gloria, para tu honra, para nuestro bienestar, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.